Buenos días, hermanos. Y le damos la bienvenida también a los que nos siguen por el canal. Siempre es un gusto ver a la gente conectarse y seguirnos a través de Latinoamérica. A veces hay gente crítica, ¿no?, de los sistemas estos modernos de comunicación, porque a veces se usan mal estas cosas. Pero también usándolo bien tiene sus beneficios, y uno de ellos es esto, de que nosotros viviendo aquí en un rincón del mundo, en una ciudad de tantas que hay, de norte a sur, podemos llegar a hogares en muchas partes de todo el continente, de punta a punta, es algo tremendo. Inclusive algunas personas, ya lo he dicho antes, ¿no?, en Europa me han escrito diciendo que están siguiendo las predicaciones. Así que el Señor hace las cosas de una manera maravillosa. Hoy quiero que abramos las Biblias en el libro de Génesis y vamos a mirar algo que en varias ocasiones he escuchado acerca de esta situación, y vamos a aclarar bien esto porque estamos a veces interpretando mal las Escrituras. Bueno, a veces no, muchas veces. La verdad que hacen unos líos con la Biblia. Siempre insisto que tenemos una dejadez en el estudio. Hay una cantidad o un ejército de gente que no tienen la preparación para predicar la Biblia. Y esto, lo que digo, puede sonar a soberbio o arrogante. No es soberbia y no es arrogancia. No confundamos las cosas. Para poder hablar en nombre de Dios hay que tomar el tiempo para estudiar las cosas. Y si una persona no quiere estudiar, no quiere mirar bien las cosas, no tiene autoridad para poder enseñar a otros. Esto lo he dicho y lo voy a seguir diciendo hasta que el día del juicio venga. Entonces, este es uno de esos pasajes que ahora vamos a ver en que hacen desastres con la interpretación. Lo voy a leer. En el capítulo 32, versos 24 en adelante, ya vamos a ver el contexto, pero dice: así se quedó Jacob solo, o así que, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, esto es el varón: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Padre, como siempre, pedimos tu bendición al abrir las Escrituras y extraer el néctar de tu enseñanza. Así que, Señor, bendícela a nuestro bien y te lo pedimos, como siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aferrados a Dios. Hermano querido, ¿qué tanto confiamos en Dios y
esto no me lo tienen que responder, eso es una respuesta que ustedes se responden a ustedes mismos en silencio o en lo secreto. Pero ¿qué tanto confías en Dios en las luchas de la vida diaria? La vida es una vida de lucha. La Biblia nos dice que nosotros estamos de tránsito por esta realidad hacia la patria celestial, pero encaramos una cantidad de vicisitudes en la vida. Luchamos contra el pecado, luchamos contra la carne, luchamos contra, dice Pablo, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Luchamos con la sociedad, con las ideologías, las presiones ideológicas que tratan de meterse en nuestros hogares y en la vida de nuestros hijos, nuestros nietos. La vida del cristiano es una vida de constante lucha hasta el día que vayamos a la presencia del Señor. ¿Qué tanto confiamos en Dios? Hay gente que dice amén, amén, hay que responder con un amén. Bueno, fenómeno, esa es lo que debemos decir, pero la realidad es, la pregunta es si lo estamos haciendo, si realmente es un amén. Hay algunos intérpretes que han concluido de este episodio tan extraño que se nos relata en este pasaje bíblico, que Jacob, de la misma manera que le arrebató la bendición a su hermano Esaú, la primogenitura, ahora debe arrebatar la bendición de Dios si quiere realmente recibir un beneficio del Señor. Y por lo tanto, extendemos esto a los creyentes y decimos hoy que tenemos que arrebatarle entonces la bendición a Dios, imitando el ejemplo que nos dejó Jacob en este caso cuando luchó con aquel varón extraño. Algunos han llevado la interpretación un poco más en lo específico, en el plano monetario, por ejemplo. Escuché varias veces a algunos expositores en la actualidad que dicen que tenemos que arrebatarle la bendición a Dios en lo económico, tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé la plata, para, en fin, qué sé yo, usarla donde querramos meter el dinero. Eso no tiene caso. Pero el hecho es de que debemos arrebatarle la bendición financiera o económica a Dios. Y no faltan quienes hacen esta conclusión más extensiva. Dicen que tenemos que arrebatar cualquier tipo de bendición a Dios, tomando el ejemplo que nos dejó Jacob en este pasaje bíblico. El problema es que cuando nosotros llegamos a esa conclusión, nos estamos metiendo en una posición muy precaria delante de Dios. A veces no pensamos teológicamente, pensamos en las experiencias y tratamos de ver cómo acomodamos la Biblia a las experiencias del hombre de todos los días y perdemos de vista la importancia de comenzar a pensar como Dios piensa, no como los hombres piensan, sino cómo se revela Dios a nosotros. Por eso a eso me refiero con pensar teológicamente. Esta manera de pensar que acabo de mencionar, en la cual desembocan algunos, nos deja en una posición bastante desafiante delante de Dios. Si queremos algo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que arrebatárselo mediante una oración positiva, la oración de poder, una oración con convicción. Tenemos que declarar, tenemos que decretar, tenemos que demandar, tenemos que pedirle a Dios que cumpla con las promesas que nos hizo. Eso es la posición del creyente. Tenemos que orar con una actitud positiva. Pero digo yo una cosa, a ver, momentito, paremos un poco y tratemos de pensar qué términos estamos utilizando cuando nos referimos a Dios y sus bendiciones. ¿Realmente nosotros somos llamados a arrebatarle a Dios la bendición? Me pregunto, ¿tenemos alguna noción de qué quiere decir la palabra arrebatar? Porque usted no la encuentra ahí, ¿eh? Pero entendemos, a veces hablamos el español, pero creo que no conocemos nuestro propio vocabulario. Usamos el término arrebatar, se hizo muy popular. Pero ¿qué quiere decir arrebatar? Cuando vamos a los que saben, los que trabajan con la lengua española, nos dicen que arrebatar es un acto de violencia que extrae algo de alguna persona, que inclusive puede ser sustraído sin que la persona se dé cuenta.
Entonces, volvamos otra vez para atrás. ¿Realmente nosotros arrebatamos a Dios? ¿Efectuamos un acto de violencia contra Dios para sacarle la bendición? Porque eso es lo que nos dicen algunos intérpretes. Pero ¿es eso lo que nos dice el texto? ¿Hacemos violencia a Dios para sacarle alguna bendición para nuestras vidas? Cuando nosotros miramos como corresponde el texto, y no digo que yo soy el único que mira como corresponde el texto, no, lo miran muchos. Hay muchos comentaristas que han hablado y han predicado de esto, no soy el único. Pero hoy tenemos personas que hacen pedazos las Escrituras. Entonces, si miramos como corresponde el texto bíblico, vemos que esa conclusión a la que arriban algunos no está bien enfocada en las Escrituras, no está bien la interpretación. Se ha interpretado como arrebatamiento de la bendición de Dios lo que nos dice, por ejemplo, la declaración del verso 26, donde dice el varón, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces, la conclusión, noten ustedes que la palabra arrebatar allí no aparece para nada, se la metimos al texto. Es una conclusión que hacen algunas personas que cuando Jacob le dijo eso a ese varón que vino peleando, bueno, que él le quitó, lo forzó a ese varón a que le dé la bendición. Pero noten, repito, ustedes busquen ahí, no van a encontrar la palabra arrebatar, es simplemente una idea con la que arribamos al texto bíblico. En tal caso, si podemos arribar a una conclusión, lo que podemos concluir ahí es que insistió Jacob en que el varón le bendiga. Y entonces él recibió la bendición por su insistencia, pero la recibió esa bendición por voluntad de Dios, no por voluntad de Jacob, que se le antojó que lo bendigan, y entonces quedó forzado este varón a darle lo que Jacob pedía. Le quitó por violencia la bendición. Así que está mal hecho, está mal encarado el episodio, la narración que tenemos acá. Por otro lado, a más de eso, usualmente se ve a Jacob luchando, y escuchen bien esto, porque lo he escuchado muchísimas veces, luchando y venciendo o derrotando a este varón extraño en esa noche, tomando nota de lo que dice ahí en el verso 28, cuando dice, ha luchado con Dios, le dice este varón a Jacob, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tomen nota de esa última frase, has vencido. Pero en realidad eso no es lo que nos da a entender el texto. Entonces acá lo que tenemos es un serio problema en cómo se ha interpretado este episodio tremendamente interesante, a lo menos para mí es algo interesante, ¿no? De ver cómo aparece este individuo y se trenza ahí con toda la santa noche peleando el uno con el otro. Y el problema es cómo hemos aplicado a la vida de los creyentes este incidente tan particular en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos quiere decir este incidente entonces? ¿Qué sacamos nosotros para la vida cristiana? La tesis de esta exposición es que el incidente está allí plasmado en las Escrituras para llamarnos, hermano querido, a tener confianza en Dios en una forma absoluta. De confiar en Dios, de aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas y no soltarnos de Él para nada. No importa que tengamos que enfrentar luchas, problemas, dificultades, terrores, agárrate del Señor y no lo sueltes para que el Señor pueda bendecir tu vida. Lo que Dios quiere mostrarle a este hombre es que confíe en Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Jacob era un hombre que, perfil, su vida, en realidad era un hombre que confiaba más en sus pericias, en su sagacidad, para manejar las circunstancias y sacar provecho de ellas, que en lugar de confiar en Dios como corresponde. Creía en Dios, no vamos a decir que no. Creía en Dios, pero en realidad tenía más confianza en su astucia para sacar provecho de las circunstancias
que en ir corriendo en oración y decir, Señor, ayúdame por favor, que se haga tu voluntad sobre mi vida y dejar que Dios opere en las situaciones. Y así se metió por confiar más en su astucia que en el Señor, en unos líos tremendos. La verdad que la vida de Jacob es un caso serio. Era un hombre que tenía graves problemas. Para poder mirar bien este incidente tenemos que ir un poco para atrás, mirar el contexto. En el capítulo 27 se nos narra cómo Jacob robó, ahora sí podemos aplicar el término, o arrebató de su hermano Esaú la primogenitura, la bendición de Dios que en la Biblia llamamos la primogenitura. Lo hizo con trampa o métodos tramposos, sencillamente porque Jacob era un tramposo. No es que estamos hablando de un incidente aislado, un error, una patinada de Jacob. No, señor, Jacob era un tramposo. Y su vida fue una vida de trampas hasta que tuvo este encuentro con Dios. Vivía haciendo trampas a todo el mundo, estafando a todo el mundo. Salía por ahí a meditar, nos dicen las Escrituras, se iba al campo, era distinto a Esaú. Esaú era un hombre de campo, de lucha, de cazador, qué sé yo, un hombre, una personalidad fuerte. Pero Jacob era más meditabundo, pero cuando se trataba de sacarle punta al lápiz, no tenía problemas para agarrar la hoja y darle para adelante y hacer que el lápiz escriba, sacar ventaja de todas las situaciones. Así que, por cierto, entonces era un hombre que confiaba en Dios, pero tenía más confianza en sus subterfugios para sacar ventaja de las cosas. Es un hombre que no confiaba en la providencia divina y es por eso que se metió en gravísimos problemas. Procedió mal. No solamente procedió mal con su padre, y procedió mal también con su hermano Esaú, que no quiero decir con esto que era buena mandarina el otro, porque la verdad no tenía ninguna apreciación por la bendición de Dios y la vendió por un plato de comida, una vergüenza. Pero de todas maneras, eso no justifica que Jacob haya hecho la barbaridad que hizo, tanto con su padre al engañarlo y luego engañar a su hermano. Pero lo peor de todo, más allá de estas cosas malas que hacía este señor, que a veces nosotros hacemos mal, el problema es que este hombre no tomó en cuenta la palabra de Dios, la bendición de Dios, que Dios le había otorgado a Jacob, la bendición de la primogenitura, aún desde antes de que ellos hubiesen nacido. Y ahí es donde está el meollo del problema, donde comienza la situación. En el capítulo 25, verso 19 dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Entienden? Abraham engendró a Isaac. Miren la secuencia. Verso 21 al 23 dice, y oró Isaac, el hijo de Abraham, a Jehová por su mujer que era estéril, no podía tener familia. Y lo aceptó Jehová. Dios tiene la oreja abierta. Oró este hombre, el hijo de Abraham, Isaac, y entonces abrió la matriz de Rebeca. Y dice que concibió Rebeca su mujer. Y los hijos, y cuando dice hijos obviamente está hablando de más de uno, tenían mellizos, luchaban dentro de ella. Así que miren qué cosa interesante, ya había lío desde el vientre de la madre. Y entonces esta mujer dice, pero a ver, si es así, ¿para qué vivo? Si ya antes de nacer estos dos se están agarrando del cuello, ¿qué clase de vida voy a vivir? Y entonces esta señora, en vez de seguir amargándose la vida, lo que hizo fue a consultar con Dios, nos dice el texto. Dice, entonces, si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar con Jehová. Hermano, mira, cuando tienes problemas, ve y habla con Dios. Y eso fue lo que hizo Rebeca. Dice, me voy a hablar con Dios a ver qué caray está pasando. Porque yo estaba tranquila, era estéril, quería tener hijos. Dios me concede esto, pero me mete dos monstruos adentro que se están peleando antes de haber nacido. Así que fue a hablar con el Dios que le bendijo. Entonces Dios le responde. Dice, le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Y escuchen bien lo que le dice Dios a esta mujer. Dice, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro. Y acá está la cosa, y el mayor servirá al menor.
Ojo, tenemos que entender esto para concluir como corresponde lo que vemos en el capítulo 32 en esta lucha de Jacob con el varón. Así que lo primero que tenemos es, Dios de antemano había dicho, el mayor terminará sirviendo al menor. Es decir, Esaú, para ponerle nombre, va a servir a Jacob, el menor. Entonces, a ver, fíjense ustedes que antes de dar a luz, las cartas ya estaban echadas. No depende de Isaac, ni de Rebeca, ni de Esaú, ni de Jacob. El asunto ya lo había cerrado, lo había cocinado Dios. Así es como van a ser las cosas. Yo te di 2 hijos, eras estéril, no podías tener nada. Me pidieron un hijo, ahí le mandé 2, pero la cosa va a ser como yo determino. Siglos más adelante va a escribir el apóstol San Pablo la carta a los romanos, en el capítulo 9, y él va a hablar de este incidente, para hablar acerca de la elección de Israel. Y en los versos 11 y 12 dice, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, y acá está la palabra, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Tomen nota, escúcheme bien, se lo voy a leer de nuevo, escuche bien lo que dice Pablo por inspiración. Dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras de Rebeca, de Isaac, de Esaú, de Jacob, quien sea, dice, no por las obras, sino por el que llama. La palabra clave, que a veces no se toma en cuenta, leemos a las carreras, es la palabra permanece. Esa es la palabra central que cose toda la idea que quiere plantear el apóstol San Pablo. Permanece. El consejo de Dios permanece. ¿Qué está diciendo Pablo? 1, el propósito de Dios permanece. 2, la elección de Dios permanece. Y número 3, el llamamiento de Dios permanece. Eso es lo que dice Pablo por inspiración. Lo que Dios determina permanece. Dios le dijo a Rebeca, el menor va a ser servido del mayor. Textualmente, el mayor servirá al menor. Eso es lo que dice. Así que lo que Dios determinó permanece. No hay manera de frustrar. Ni nada ni nadie puede frustrar lo que Dios se ha determinado de antemano. Vamos para atrás al capítulo 27, otra vez del libro de Génesis. Jacob, un timador, obtuvo la primogenitura de una manera bochornosa, deshonesta, es una vergüenza, francamente. Y entonces esto, ¿qué pasó? Despertó la ira de su hermano Esaú. Ya están grandes, ya nacieron, pasaron los años, y ustedes más o menos conocen la historia. Le hizo un plato de lentejas y le sacó la... Esaú era un pedazo de bruto, porque díganme ustedes, vender la bendición que le da Dios, ¿no es cierto? Mejor dicho, la bendición que tenía por cultura, ¿no es cierto? Todos los hijos primeros tenían la bendición de ser el primogénito, recibían digamos, mayor volumen de la herencia. No le importó ni medio, no le importó nada, no le importó que detrás de la primogenitura está la bendición por herencia de Dios, nada de eso le interesaba a Esaú. El hombre quería cazar, vivía del campo. Jacob era más piola, él consideraba que de ahí podía sacar alguna ventaja y es por eso que se la compró. Bueno, cuando Esaú se dio cuenta de lo que acaba de perder, se pegó una rabieta tremenda, a tal punto que dijo que cuando muera su padre le iba a sacar la cabeza a su hermano. Dice el texto bíblico, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Dice, y cuando llegaran los días del luto de mi padre, yo mataré a mi hermano Jacob. Oigan, estaba enojado, No es que le voy a dar una paliza, yo me lo voy a agarrar en la esquina y le voy a dar una buena pateadura por sinvergüenza. No dice, yo le vuelo la cabeza. Lo voy a matar a este señor. Era serio el asunto, En el verso 43, la madre, Rebeca, que antes, me llama la atención, había ido corriendo a consultar a Dios antes de tomar alguna decisión, ahora no lo hace. Gran error.
Si hubiese hecho lo que tenía que hacer, lo que hizo al principio, Dios le hubiese dicho, Rebeca, ya te dije cómo va la cosa. Pero no, ella en lugar de ir ahora a Dios, los hermanos están peleándose y entonces lo que hace es ella tomar la iniciativa y le sugiere a Jacob que huya de su hermano y se vaya de su casa paterna. Dice, ahora pues, hijo mío, y escuchen, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Qué lindo, ¿eh? Buen consejo de madre, ¿no? En lugar de decirle, obedece a Dios, Pablo nos dice que Dios determina, y lo que Dios determina permanece. Eso es lo que debió de haber entendido teológicamente esta señora, pero no le cayó el 20. Y en lugar de decir, obedece a Dios, dice, tú obedéceme a mí. Y en lugar de decirle, mira, ponte en las manos de Dios, sobre este asunto le dice, ponte en las manos de mi hermano Labán, un tránfuga igual que Jacob. ¿Se dan cuenta cómo a veces hacemos todo al revés? ¿Cómo manejamos mal las cosas? Esto no es un caso aislado, es muy común. Nosotros queremos aplicar nuestras artimañas en lugar de ir a buscar a Dios y nos metemos en unos líos tremendos por no considerar la presencia del Señor. Seguir consejos humanos en lugar de seguir los consejos de la palabra de Dios te va a traer muchísimos problemas, hermanos. Y no estoy diciendo que no escuches consejos, pero si los consejos que te dan no están en sintonía o no están de acuerdo con lo que dicen las Escrituras, sal corriendo. No escuches esos consejos porque te vas a meter en problemas. Bueno, se escapó Jacob, salió de ahí y se fue a Aram, como le dijo su mamá, no como dijo Dios. Y entonces dice que tuvo un sueño revelador en el campo. No había hoteles como ahora, ¿no? Tuvo que dormir en la intemperie Jacob. Qué cosa tremenda debe haber sido. Antes dormía en casa, cómodamente, en el colchón, en casa de papá y mamá. Y ahora, por haber hecho las cosas mal, está durmiendo con una piedra de almohada. Y dice que tiene un sueño. Y entonces ves descender, yo voy corriendo, ¿no? Porque si no, no nos vamos más. Pero ves descender una escalera del cielo, ve ángeles que suben y bajan. Y entonces en el capítulo 28, versos 13 al 15, Dios aparece y le hace una promesa. Y le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que, escucha bien esto, dice, la tierra en que estás acostado te la daré. Tomen en cuenta que no dice la tomarás. Miremos bien el texto, no vas a tomar la tierra, yo te la doy. Es una obra de gracia, no porque Jacob sea un tipazo, porque sea un hombre tan lleno de Dios. No, Señor, yo te la voy a dar. Y luego dice, te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora para un momento y piensa bien lo que está pasando acá, porque Dios le está diciendo que ya tiene cocinado lo que va a venir por delante. Cuando habló con Rebeca, dice, las cartas están echadas. Jacob va a servir a Esaú. Y ahora se presenta Jacob y le dice, las cartas están echadas, tú vas a tener, no 2, 3, 4 hijos, vas a tener una descendencia enorme. Yo lo hago. Tendrá tu descendencia, y noten que dice más, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Dígame una cosa, a ver, si Dios le aparece a usted esta noche y le dice, mira, ¿sabes una cosa? Si me aparece a mí, por ejemplo, no, esto es un supuesto, no vayan allá, el pastor está hablando de visiones y cosas, pero supongamos que aparece el Señor y me dice, tu descendencia va a ser incontable, ¿no? Yo tengo 3 hijas casadas, tengo 4 nietos, hasta ahí llegó, no sé si por ahí tienen 1, 2, 3 más, supongamos que tengan, y ya uno pensó, la descendencia ya está. Y que me diga, van a conquistar o van a cubrir todo el continente americano. ¿Usted qué hace usted si le dice eso? Pero, o una de dos, no cree, dice yo estoy loco de remate, o no sabe uno qué actitud asume uno sobre eso. Bueno, eso es lo que le está diciendo Dios a Jacob. Dice, van a cubrir el norte, el sur, se van a extender geográficamente por todos lados. No sé el color, el semblante de Jacob cuando escuchaba estas cosas, pero eso es lo que le dice Dios. Y luego dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y lo dice en singular, eso es lo que me llamó la atención.
La gente no dice, y toda esa simiente que vas a tener, todos esos hijos, no, dice uno. ¿Saben una cosa? Dios le hizo esa promesa primero a Eva, una simiente se va a levantar. Luego se lo dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Se la dijo a Isaac y ahora se la está diciendo a Jacob. O sea que observamos cómo Dios tiene todo el asunto arreglado desde la caída y desde antes también. Yo estoy hablando de elementos históricos, pero esto está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero mirando el texto bíblico dice, se lo dijo a Eva, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dice ahora a Jacob. Una simiente, uno se va a levantar y va a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Y ese es el Cristo Jesús. Pero lo que está diciendo Dios es tremendo. Es extraordinario. Y entonces, recuerden que Pablo dice, el consejo de Dios, ¿qué cosa? Permanece. No cambió Dios de opinión en el proceso. Pasaron años. Pero el consejo de Dios, que empezó desde Eva, permanece. Bueno. Entonces más adelante dice, he aquí, y acá es donde tendría que haber tomado nota, agarrar papel y lápiz y anotar esto. Dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y volveré a traerte. Acuérdense que le dijo, yo te doy esta tierra y dice, te voy a traer, porque para dársela lo tiene que traer, se ha ido a la casa de Harán, está en otro lugar. Dice, yo te traeré a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Dios dijo que Él será el que tendrá toda esa tierra y el mayor va a servir al menor. Noten que Dios está haciendo saber a Jacob, a este hombre, que él está en control de todo lo que está sucediendo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Recordemos eso. El propósito de Dios permanece, la elección de Dios permanece, el llamamiento de Dios permanece. Entonces, verso 18 dice, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera para dormir la almohada. No sé si alguna vez tú durmió. Yo conocí una vez a un muchacho de El Salvador, hace muchos años, que era, antes de conocer a Cristo, era coyote. ¿Saben lo que es ese término? Yo no sabía lo que quería decir. Cruzaba gente, mojados decían. Usan unos términos raros, ¿no? Coyote, porque duerme en la intemperie, y mojados son los que pasan el río que divide Estados Unidos con México, le llaman mojados. Yo cuando me hablaban de coyotes y mojados, digo, ¿qué están hablando esta gente? Bueno, él era coyote antes de conocer a Cristo, no era cristiano coyote. Me decía que dormía en el medio del desierto y le digo, ¿y en tu cabeza cómo dormías? Me dice, ponía una piedra. Pero dormía, a mí me dolería la oreja dormir en una piedra. Pero sí, dice que se acostumbraban. Bueno, acá tenemos a este señor que tenía como cabecera la piedra. Bueno, agarró la piedra, la puso allí y dice que entonces echó aceite para dejar un recordatorio de ese lugar donde tuvo esta extraordinaria revelación del Señor. Oigan, no sigan acá el ejemplo de Jacob. Vaya y busque un ladrillo y lo use de almohada porque no creo que le vaya no van a dormir muy bien esta noche, Ojo. Capítulo 29 al 31, síganme porque esto es importante y ya va a ver por qué hago este trasfondo histórico. Jacob vive en casa de su pariente Labán, el tío. Miren qué tío, Un tío así es mejor tenerlo lejos, en Harán. Bueno, llegó a la casa del tío, a quien también terminó estafando. Lo estafó al tío. Ahora uno puede decir, pero el tío era un sinvergüenza, lo explotó al señor, sí, bueno, fenómeno, el tío era otro sinvergüenza, parece que es genético el asunto en la familia, ¿no? Todos sinvergüenzas son. Pero un mal no justifica otro mal, hermano. Él podría haberse levantado si no le gustaba la cosa y mandarse a mudar de Harán, y irse a otro lado y hacer las cosas como corresponden. No, prefirió quedarse y estafar al tío.
Así que el tío es un chanta y Jacob es un chanta, se juntaron dos chantas y que salió chantadas, sinvergüenzadas. Se comieron el uno al otro. El tío lo estafó a Jacob y Jacob estafó al tío. Era más piola Jacob que el tío. El tío se pensó que yo tengo años a lo mejor y a este me lo pongo de bolsillo. Y terminó en el bolsillo de Jacob. Flor de piola era el señor este. Era un pillo, pero era bien piola, ¿eh? Es bastante despabilado este Jacob. No sigan el ejemplo de Jacob. Capítulo 31, versos 17 al 18, dice que Jacob, después que estafó al tío y se cansó de todas las cosas que le hizo este señor, decidió tomar a su familia, ya había tenido familia, la prole, y todo lo que le había estafado al tío, se hizo una gran fortuna y decidió volver a casa, a donde estaban los padres. Pero resulta que en este plan, ahora tiene miedo de la sentencia que le había jurado su hermano. Si te veo de nuevo, te voy a matar, te voy a quitar la vida. Dice allí, por ejemplo, a ver dónde estoy acá, me estoy perdiendo. En el capítulo anterior, ¿se acuerdan cuando le había dicho que te voy a quitar la vida? En el capítulo 32, ahora sí entramos en este texto, se nos relata que Jacob, para enfrentar a su hermano, no va a consultar con Dios. Hace lo mismo que hizo Rebeca, su madre. Siguió todos los malos ejemplos. Y lo que hace es poner en funcionamiento un plan. Echa mano de su astucia, porque era bueno para eso. Era un fenómeno. Entonces, él confía en eso y entonces echa mano de un plan fenomenal. Y entonces, lo que va a hacer es ver si con este plan apacigua, lo amasa al hermano, lo calma, y entonces puede pegarse un abrazo en lugar de que le vuele la cabeza. Bueno, capítulo 32, verso 3 dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, con una serie de presentes. Verso 6 dice, corro otra vez, después lean toda la historia que vale la pena, dice, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y sabes, él también viene a recibirte. Claro, Jacob dice, bárbaro, ya está, me lo puse en el bolsillo, pero dice, viene con 400 hombres. No viene con 2 o 3 diciendo, acompáñeme que voy a ir me voy a contar con mi hermano a dar un abrazo. Viene con 400 tipos, viene a darle una buena paliza. Se da cuenta que se metió en un flor de lío. Bueno, por eso dice entonces, versos 7 al 8, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y acaba el plan. Dice, distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, y toda la plata que hizo. Dice, en 2 campamentos. Miren ustedes lo vivo que era, ¿eh? 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapa. Dice, si me revientan todo esto, él estaba dispuesto a sacrificar gente y la mitad de su plata, de su cuenta bancaria, a Esaú, que arrasaría con todo, pero bueno, por lo menos salvo la otra mitad y la otra gente. No le interesaba que iban a morir personas, que Esaú los iba a matar. No, bueno, está bien, vamos a arriesgar algo. Siempre en los negocios hay pérdida, pero por lo menos salvo la mitad. Así que divide el contingente. Versos 19 al 20 dice, mandó también al segundo y al tercero, o sea que siguió mandando contingentes para ver si aflojaba a su hermano. Y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaré a Esaú cuando le hallare. Y si diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. ¿Qué dijo? He aquí tu siervo Jacob. ¿Qué dijo Dios? Jacob iba a ser el señor del otro. Dice que Esaú va a ser, yo Dios determino que el mayor servirá al menor. ¿Qué dice Jacob ahora? Con el jabón que tiene dice, no, al cuerno con Dios, ¿qué me importa el plan de Dios? Yo quiero salvarle el pellejo. Entonces le dice al hermano para salamearlo, he aquí tu siervo, pero eso no es el plan de Dios. No está tomando nota absolutamente de nada de lo que dijo Dios y por eso se está metiendo en todo este lío. Bueno, aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo, y entonces esto es lo que él pensaba, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento.
Se quedó allí, donde mandó toda la gente, se quedó a dormir. Ahora escucha bien. Ahora vamos a ver cómo se enlaza todo esto. Se levantó aquella noche, es decir, no esperaron al otro día. Se levantó a la noche, y dice, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. ¿Qué está pasando acá? Bueno, Esaú viene a toda velocidad con 400 hombres. Jacob tiene un terror tremendo del hermano y entonces llega la noche, momento en que todo el mundo se va a dormir, sin duda Esaú y los 400 tipos en la noche, ¿a dónde van a ir a encontrarlo a Jacob? Y entonces se van todos a dormir. Bueno, Jacob era piola, dice, la noche es el momento en que estoy escondido, no me pueden ver. No pueden ver que estamos huyendo, así que agarró a su esposa, los levantó a lo mejor a las 12 de la noche, yo no sé, pero los levantó y le dijo, se me mandan a mudar de acá. Y los hizo pasar el arroyo ese. Los dejó más o menos a la buena de Dios. La noche era el momento para escaparse, huir, salvar lo poco que tenía, salvar su familia. Y ahora viene el asunto. Ahora es donde viene el incidente, que toma nota el escritor y que no miramos como corresponde. Nos dice que en el versículo 24, así se quedó Jacob solo. De noche, quedó completamente solo. Y entonces, en lugar de quedarse dormidos toda la noche, probablemente Jacob pensaba en escaparse como hizo con su familia. Y es ahí en donde aparece alguien para decirle, de aquí tú no te mueves. Aparece un varón. Este Jacob, en lugar de pensar en las promesas de Dios, lo vemos que está pensando cómo manejar la situación para escapar de su hermano Esaú, que viene con 400 hombres para quitarles la vida. Lo que va a hacer Dios es lo importante, no lo que hace Jacob. Y lo que hace, porque a veces nos quedamos, yo no sé por qué tenemos la tendencia de humanizar las escrituras, de mirar lo que hacen los hombres en lugar de qué quiere mostrarnos Dios a través de la historia. Recuerden que la Biblia es la palabra de Dios revelándose a nosotros, no revelando la vida de hombres. Cuando Dios revela lo que pasa con los hombres es para mostrarse Él, no para mostrarnos a los hombres. Y ahí es donde perdemos las bendiciones de la palabra de Dios. Quiere que contemplemos su gloria y aprendamos a vivir confiados en Él, no en los ejemplos de los malos hombres. Jacob era un desastre. Ya vamos a ver que Dios después cambia, se convierte, pero no podemos seguir el ejemplo. Como dicen hoy, tenemos que robarle la bendición a Dios, pero es una locura eso. ¿Cómo vamos a hacer semejante cosa? Bueno, eso es porque miramos a los hombres en lugar de mirar a Dios, o el Dios de los hombres. Lo que Dios está tratando de mostrarle a este hombre y mostrarnos a nosotros es que confiemos, o que confíe Jacob en las promesas que Dios había determinado hacer con este señor, que lo hizo desde el mismo comienzo, antes de nacer, y que tiene conexión con el Salvador, la simiente que iba a traer Dios de los lomos de estos grandes hombres de la historia. Así que Dios lo que quiere es asegurarle a este hombre que yo te voy a dar la tierra. En cambio, este hombre estaba más listo para salir corriendo de la tierra que Dios le había otorgado, sencillamente porque no confiaba en las palabras de Dios. Cuando venía algún problema, estaba listo para salir corriendo inmediatamente cuando los problemas nos enfrentan. ¿Cuán a menudo hacemos lo mismo nosotros? Cuando el Señor nos da promesas de darnos el cielo y cuando viene alguna situación a nuestra vida, lo que hacemos es salir corriendo. Salimos disparados. ¿Qué cielo ni qué 8 cuartos? ¿Yo ahora tengo que morder el polvo? No, Señor, yo voy a ver cómo me zafo de esta situación, y salimos corriendo. Y Dios lo que quiere es plantarlo y mostrarle su poder y gloria. Que Dios cumple, dice, estaré contigo, no tengas miedo, aquí estoy, yo te doy la tierra. Bueno, Dios entonces va a frustrar su plan
el plan de Jacob, es decir, el escape suyo en el medio de la noche con sus estratagemas. Y lo que va a hacer Dios es transformar la vida de Jacob, que deje de ser ese maleante que acabo de describir y hacer de él un hombre nuevo y padre de una gran nación, de quien vendría eventualmente el Salvador del mundo. Tal como después, más adelante, Jacob lo dice en el verso 10, que dice, fue librada mi alma. Fue librada de temores, fue librada de dudas, fue librada de inseguridad, fue librada de las manos de su hermano Esaú, con quien Dios también estuvo trabajando, porque si seguimos leyendo la historia, al fin de cabo, todo su miedo fue infundado, hizo que se escape todo el mundo, mandó un montón de cosas, dividió la hacienda y el hermano venía con 400 hombres para darle la tremenda bienvenida, hermano, bienvenido a casa. Dios había transformado, cambiado el corazón de aquel pedazo de bruto, Esaú. Y ahora lo que hace es un hermano dispuesto a recibir a su hermano en casa. Eso lo había hecho Dios. Pero este señor ya se hacía la idea de que no, qué Dios ni qué 8 cuartos. Este viene a reventarme la cabeza y a matar todo lo que tengo. Ese es nuestro Dios, hermano. Y eso es lo que Dios le quiere mostrar a este señor. Por eso más adelante llega a entender, fue librada mi alma de todas las inseguridades, los miedos, los terrores. Aprender a confiar en Dios en lugar de confiar en sus propias artimañas, en sus cosas raras. Ahora, lo interesante de todo esto es que el varón cuando leemos el texto, llegamos a la conclusión que fue derrotado por Jacob, porque dice, has vencido. Pero en realidad lo que observamos es que fue Jacob el vencido, no el varón del relato bíblico. Y la razón es porque si ustedes observan con cuidado, dice que lucharon toda la noche. Y en un momento dado uno piensa, bueno, Jacob tenía una fuerza y una habilidad para pelear tremenda, porque pelea con un varón que apareció en el medio de la noche, de la nada. ¿Dónde vino este señor? De Esaú no era, y vino a pelear con Jacob. Pero el tema es que, si ustedes siguen leyendo, dice que en un momento dado, cuando el varón dijo, ya no vamos a pelear más, lo que hizo fue simplemente extender su mano y tocar la cadera de Jacob, el muslo, la parte donde se une el muslo con la cadera, y se la descoyuntó, la arrancó, la sacó de su lugar. Entonces mira bien toda la narración, porque nos está dando detalles importantes. Este varón, si quería, le volaba la cabeza a Jacob. Pelearon toda la noche, pero tenía todo el poder para darle un solo golpe nada más y le arrancaba la cabeza. Pero dice que con solamente tocarlo a la mañana, le arrancó el muslo de la cadera. Fíjense en ustedes qué clase de varón es este. Es una cosa tremenda. Y sin embargo, aunque podía quitarle la vida, lo dejó vivo. Así que el varón no tenía ninguna intención de terminar con Jacob y lo podría haber hecho sin ningún problema. Acá el que tuvo que sudarla fue Jacob contra ese varón, no al revés. Repito, hoy se enseña, inclusive lo he visto en libros de enseñanza bíblica, en donde Jacob venció al varón. No, señor, no estás leyendo la narración, no estás prestando atención. El varón no quiso lastimar a Jacob. Y cuando quiso que parara la cosa fue simplemente con tocarlo para reventarle la cadera a este hombre. Y lo hizo. Lo que Dios quiere mostrarnos acá en este memorable incidente es, primero, mostrarle a Jacob y por extensión a nosotros algunas cosas que son tremendas. Yo estaba pensando en estos días que estoy con problemas de salud y la mudanza y qué sé yo. Número 1 es no optar por la opción de escapar. Póntete a pensar un poquito. Una pregunta es, ¿quién es este varón que luchó con Jacob? ¿Con quién luchó Jacob? Verso 24. Bueno, mucha gente dice Jacob luchó con el varón, pero en realidad fue al revés. Es el varón el que apareció. Acuérdense que Jacob se fue a dormir a la noche y apareció este individuo a desafiar a Jacob
¿Por qué es que le damos vuelta al asunto y decimos Jacob fue el que peleó con el varón? No, señor. El que vino a buscar la yerra es este varón a Jacob. Así que, ¿quién es este varón que vino a pelear con Jacob? Bueno, acá hay una cantidad de discusiones. Algunos dicen que es el Cristo preencarnado, otros que es un ángel de Dios. Podemos estar horas debatiendo sobre ese asunto. Vamos a resumir la cosa y miremos simplemente el contexto y noten que dice que es Dios. Y Cristo es Dios. Bueno, podemos entrar en la discusión teológica, pero por ahora vamos a analizarla. Hagamos la exégesis del texto. Nos dice el texto que es Dios, nada más ni nada menos, que es una en teología llamamos teofanía, una manifestación de Dios, en este caso en forma de este varón. Noten que dice en el verso 28, has luchado con, no varón o ángel, sino con Dios. Más adelante, lo que este hombre interpreta, Jacob, en el verso 30 dice, vi a Dios, no un varón o un ángel, vi a Dios cara a cara. Por eso le puso Peniel, el nombre Peniel a ese lugar. Así que se habla de Dios. Y por otro lado, es Dios el que otorga bendición. No vemos nunca que un ángel o algún varón representante de Dios bendiga. Las bendiciones vienen de Dios. En tal caso, un varón puede decir, Dios te bendiga. Pero la bendición viene de parte de Dios. Él es el que bendice. Repito, Jacob no venció al hombre. ¿Entendieron eso? Fue el varón el que terminó venciendo a Dios. Yo no sé si algunos de ustedes han hecho boxeo o alguna, qué sé yo, algún tipo de actividad militar o marcial. Pero yo les conté hace muchos años, cuando era muy jovencito, hacía un poquito de estas cosas, ¿no? Y lo que nos enseñaban era que si uno, cuando uno se hace defensa personal, no le hagan caso a las películas, de que levantan las piernas allá 2 metros para arriba y vuelan por el aire, todo eso es grupo, eso es televisión, eso es coreografía. Para defenderse en la calle, uno tiene que agarrar y usar golpes rápidos, cortos, certeros y salir corriendo. Y en lo posible, pegar las piernas, romper las piernas, golpear las rodillas. No eso de que se agarran a trompadas como muestran en la televisión. No, señor. Ningún profesor serio en este asunto de las artes marciales le va a enseñar a hacer eso. Porque usted no puede decirle a la persona, dame 15 minutos que voy a hacer estiramiento, voy a estirar las piernas, así puedo levantar allá las piernas por allá arriba. No, mi querido, lo que te dice es golpea las piernas, porque de esa manera, tirando las columnas abajo, la persona, se terminó la pelea. Así que si se maltrata la cadera de Jacob, ya no puede pelear más. La palabra hebrea para vencer es yahol. Y esa palabra significa prevalecer. Y acá es donde se arma el lío. Cuando nosotros tenemos en la traducción la palabra vencer es la que nos crea el problema. Pero el texto está en hebreo, no en español. El español es una traducción del original. Entonces es importante ir al texto original y ver en hebreo, el texto en que se inspiró la escritura, qué quiere decir el término venció. Y la palabra, repito, es yahol, que quiere decir prevalecer. En la lucha nos habla de que Jacob insistió, no renunció, se mantuvo allí peleando toda la noche con ese varón. No que lo venció, sino que prevaleció, se mantuvo firme, no dio el brazo a torcer. A eso se refiere con ese término que hoy se traduce acá, vencer. Ustedes se van a la versión King James en inglés, o se van, por ejemplo, a la versión de las Américas y a otras más. Van a notar que la palabra ha sido corregida, no dice venció, sino que prevaleció. Hagan la prueba, después métanse en el internet e investiguen. Me parece magnífico porque nos ayuda entonces a conectarnos con la narrativa de una manera más apropiada. Dios entonces lo que hace acá es enseñarle a este hombre que no opte por la opción de escapar. No te escapes de los desafíos que Dios pone delante tuyo. Escaparnos no es una opción viable para Dios. Dios quiere que te quedes al pie del cañón y hagas frente a las circunstancias con Dios al lado tuyo. Repito, Dios lo detuvo toda la noche. Él mandó a la noche a su familia a escaparse y él podría haberse escapado tranquilamente porque en la noche el hermano no había cosas ahora como se usa anoche, que en la actualidad en el ejército tienen unos aparatos magníficos para ver en la oscuridad. En aquel entonces no.
En aquel entonces nadie peleaba de noche, porque no se veía. ¿Dónde lo va a encontrar? En medio de ese campo abierto, ¿dónde lo va a encontrar Jacob durmiendo? Así que al dormir todo el mundo, mañana a la mañana salimos. Así que lo que Dios hace es plantar a Jacob para que no se escape esa noche. Bueno, pero pasó la noche y entonces Dios lo detuvo con la lucha con este varón y a la mañana, bueno, él podría haberse agarrado lo poco que tenía ahí y escaparse también. Y Dios entonces dice, de acá no te mueves. Y es por eso que le revienta la cadera, para que no pueda disparar. Entonces le entorpece la salida, el otro venía con 400 hombres a caballo y no tenía chance de escaparse. Estaba en las manos de su hermano Esaú. El plan de Dios es perfecto. Dios lo forzó a quedarse en la tierra que Dios le dijo que le iba a dar. Dios iba a cumplir lo que se había determinado. Dios determinó algo para tu vida y Dios lo va a cumplir. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios dijo, tú vas a ir a Nínive. No, vas a ir a Nínive. A mí me importa un pito Nínive. No quiero saber nada con los ninivitas. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a ver quién gana. ¿A dónde paró ese señor? Paró en Nínive. Pasó las 1001, adentro del estómago de un gran pez y qué sé yo, pensó que se moría. ¿A dónde fue a parar? ¡A Nínive! Déjate de tonterías. Cuando Dios te dice, estás en el punto A y te quiero en el punto B, no pelees con Dios. Deja que Dios te lleve al punto B, porque el consejo de Dios permanece. No te metas en líos con Dios. Bueno, eso es lo que hizo Dios con Jacob. Lo dejó plantado en ese lugar, porque esta tierra te la voy a dar. ¿Y por qué? ¿Porque Jacob era un tipo bárbaro? No, porque voy a traer al Salvador. De tu simiente va a venir el Cristo. 2. Jacob ahora va a aprender a depender de Dios, definitivamente. No en sus trampas, sus artimañas, sus subterfugios, todo lo que usó durante la vida, a ver cómo le sacaba punta a las circunstancias, como lo hizo durante toda su vida hasta este momento, robando la bendición de su hermano, robando las propiedades de su tío y cosas por el estilo, en lugar de recibir la bendición de parte de Dios. Al fin ahora Jacob comprende que sus artimañas no le van a servir absolutamente para nada. Así que entonces ahora vemos a un Jacob que dobla las rodillas y le pide la bendición a Dios. Por eso se agarra de este varón y dice, yo no te largo hasta que me bendigas, porque mis trucos no van a funcionar. Mi hermano viene y me mata. ¿Con qué me defiendo? ¿No me puedo escapar? Yo tenía el plan, me lo reventaste a la noche. Ahora a la mañana que tengo la chance de salir corriendo no tiene caso, porque aunque corra más rápido que un caballo, las piernas me las reventaste. Entonces ya está, estoy listo, estoy sonado. Y entonces lo que hace es, no te largo hasta que tú ahora me bendigas, porque no hay truco que funcione en esta situación que estoy encarando. Bueno, Jacob se la pasó luchando con los hombres y venció, fue preservado por sus cosas, y ahora este hombre lucha con Dios y fue insistente y ahora recibe el beneficio de su gracia. Hermano, a veces Dios, ¿sabes una cosa? Tiene que dislocar o tiene que descolocar algo en nuestras vidas. Con Jacob fue la pierna. Contigo puede ser una casa, puede ser una hija, un hijo, un esposo, una esposa. Puede ser que sean las partes del cuerpo, los ojos. Puede ser que, en fin, te quite la salud. Pero a veces Dios tiene que dislocar algo en nosotros. El pecado, un vicio, inmundicias, pero tiene que tocarte y golpearte para preservar tu vida, para dejarte en el camino que te lleva a esa tierra celestial que Dios quiere darnos. Tiene que dislocar algo en nosotros, tiene que partir al hombre testarudo, caprichoso, que se cree que puede enfrentar al mundo sin confiar o sin depender de Dios. Y entonces Dios como Padre dice, a este lo voy a parar, lo tengo que frenar. Y entonces, nos da el golpe, nos da el toque de gracia y nos deja rengueando, sí, pero es un rengueo por amor.
para preservarnos, para darnos la bendición que Dios tiene prometida con cada uno de nosotros. No luches contra Dios. Aférrate a Dios, agárrate del Señor y no lo sueltes. Eso es lo que hizo Jacob, eso es lo que nos enseña. Agarrarnos del Señor desesperadamente, aunque esté en el suelo, mordiendo el polvo, derrotado por las circunstancias. Dios no te va a dejar tirado en el suelo, agárrate del Señor como hizo este hombre. Ahí es donde apunta la enseñanza bíblica. Y número 3, lo que quiere es que Jacob recuerde este episodio el resto de su vida. Verso 31 dice, cojeaba de su cadera. Quiere decir que cada paso que daba Jacob y cada vez que ponía el pie en el suelo le recordaba, tú estás en esta tierra porque Dios te la dio. Porque si te hubieses ido de aquí, esta tierra sería de tu hermano. Pero yo te golpeé esa pierna para que te quedes y veas que yo cumplo con mis promesas, cumplo con mi palabra. Así que Dios le hizo recordar el resto de su vida. Cada vez que este hombre rengueaba de la cadera era para recordarle, esto que estoy pisando, esto que están disfrutando mis hijos, esto es porque Dios me lo prometió, Dios me lo dio. Y eso sería el sello que lo marcaría el resto de su existencia. Hermano querido, Dios nos marca, nos sella, para que recordemos el resto de nuestras vidas, que estamos parados por gracia, porque Dios es un Dios bueno y nos marcó con el Espíritu Santo, habiendo caído a los pies de la cruz de Cristo, para que recordemos cada día de nuestra vida que lo que somos y lo que tenemos es de Dios y por Dios y para su gloria. Justamente lo que nos dijo el apóstol San Pablo. El propósito de Dios permanece. La elección de Dios permanece. El llamamiento de Dios permanece. Si Dios nos marca, es para que recordemos esos principios el resto de nuestros días. Bueno, Jacob, antes de estos episodios, prevaleció ante los hombres por medio de méritos humanos y cuestionables. Ahora prevalece habituándose y aferrándose a Dios, que es el que cumple con su palabra. Entonces, este incidente, hermano querido, ¿te das cuenta que no es una invitación a que le arrebatemos la bendición a Dios? Es un disparate. Es agarrar 2 versículos y tejer toda una narración extra bíblica. Pero cuando atamos toda la historia, que para eso se puso. Este pasaje no son 2 versículos. Eso es un pasaje que tiene conexión desde el capítulo 25, cuando Dios prometió lo que iba a hacer con estos 2. Así que tenemos que leer todo el cuadro para poder hacer la conclusión correcta de qué es lo que Dios nos quiere dejar a nosotros, lo que le quiso enseñar a Jacob y lo que nos quiere enseñar a nosotros. Y es que no es que tenemos que arrebatarle la bendición, no, tenemos que agarrarnos de Dios cuando estamos sonados, fritos, no sabemos para dónde disparar. Agárrate del Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza, no lo sueltes. Porque Dios promete que va a estar con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Bueno, agárrate de esa promesa y no la sueltes. Aunque tengas pobreza, aunque tengas cantidad de cosas, enfermedad, lo que sea, agárrate del Señor y no lo sueltes. Agárrate de la cruz de Cristo y no la sueltes. Camina todos los días agarrado del Señor, porque el consejo de Dios permanece, nunca nos va a defraudar el Señor. Nosotros puede ser que defraudemos a Dios, pero Dios nunca nos va a defraudar a nosotros. No le arrebate las bendiciones a Dios, porque no vas a poder hacerlo. Dios te regala sus bendiciones por medio de la obra y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así que este hombre dice, no te dejaré si no me bendices. Y ciertamente no lo dejó hasta que Dios lo bendijo. Y le cambió el nombre. De Jacob a Israel. Jacob, el suplantador, eso quiere decir la palabra. Y lógicamente ya no es el mismo hombre. Le cambió el alma. Pero entonces ahora le pone el nombre de la nación que va a salir de sus lomos, Israel. Que por cierto es una palabra difícil de traducir. Los lingüistas tienen serios problemas con esto, porque se puede traducir como el que lucha con Dios o Dios lucha. Y no sé por qué no fue más clara la revelación. Probablemente es para mostrarnos, no sé, esto es mi hipótesis, esto es de la forma más humilde lo digo, pero
tal vez lo dejó así en penumbras el Señor eso, para que podamos ver reflejada la historia de toda esa generación que salió de los lomos de Jacob. Porque ciertamente cuando estudiamos la historia de Israel, desde Jacob en adelante, vemos que el pueblo ciertamente luchó contra Dios. Se dedicaron a la idolatría, desobedecían, los tenía que ir a buscar con los profetas y todo el tiempo vemos en la historia que el pueblo luchó contra Dios. Pero al mismo tiempo, Dios luchó con ellos. Cada vez que ellos clamaban a Dios, Dios se levantaba como general y hacía estragos con todos sus enemigos. Así que la palabra hebrea allí, la frase esa, es muy interesante porque no es clara. Puede significar las dos cosas. O luchar contra Dios o Dios lucha. Y pienso, repito, esta es mi opinión más humilde, que probablemente sea justamente para clasificar o para describir lo que va a suceder en la historia nacional. Un pueblo que luchó contra Dios ciertamente y un Dios que luchó por su pueblo a través de la historia. Pero el tenor de la historia es a llamarnos a confiar como Jacob terminó confiando en Dios, aferrándose a Dios. Y hoy tenemos un Cristo Salvador que vino ya, la simiente que se le prometió. Y nos prometió más que esta tierra, nos prometió el cielo. Y el consejo de Dios permanece. Por eso debemos venir a los pies de esa bendita cruz, tirarnos a sus pies y pedir el perdón de Dios por nuestros pecados, para que nos dé su perdón, la salvación y esa bendita tierra, esa Canaán celestial, que promete a cada uno de ellos que nunca se suelten del Señor. Agárrate con fuerza, que es el título de esta tesis. Padre, gracias te damos por este incidente que nos da lecciones hermosas de un Dios amoroso que está dispuesto incluso a tratar con un sinvergüenza como fue Jacob. Y no vistes en nada que merezca tu atención. Porque antes de que este hombre abra la matriz, ya tú habías determinado cómo se van a hacer las cosas. Inclusive habías determinado esto ya con su padre y con su abuelo y con su ascendente, que era la misma Eva, cuando le prometiste que de ella saldría una simiente que vencería a la serpiente. Era tu plan perfecto, Señor, el consejo eterno que has llevado a cabo usando a hombres falibles. Y nosotros seguimos en esa larga cadena histórica de hombres y mujeres que han pasado y pasan por esta existencia, agarrados con fe de tus piernas, de tus brazos, de tu corazón, para que tú, Señor, nos bendigas como hiciste con Jacob. Padre, ayúdanos a confiar más en ti, que cuando encaremos situaciones difíciles no desesperemos, sino que vengamos corriendo a tus pies a consultar contigo, que nunca te demos la espalda, que estemos agarrados de nuestro bendito Salvador, porque tenemos su promesa y es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Gracias, Señor, por esta historia y gracias a ti, Señor, por ser tan bueno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.